La conexión oculta, bases subterráneas, abducciones extraterrestres y programas militares clasificados. Bienvenidos de nuevo a Psique Oculta, donde exploramos los secretos más profundos y oscuros de la realidad tal como la conocemos. Hoy ataremos los cabos sueltos de una conspiración tan vasta y compleja que abarca décadas de encubrimientos, experimentos prohibidos y una agenda que podría redefinir nuestra comprensión de la humanidad. A lo largo de nuestros episodios anteriores, hemos explorado proyectos como MK Ultra, Montauk, Stargate, Looking Glass, Blue Beam, Monarch y Paperclip. Pero ¿y si te dijera que todos estos programas no eran iniciativas separadas, sino piezas de un rompecabezas mucho más grande? ¿Y si existiera una red subterránea literal y figurativa que conecta bases militares secretas, abducciones extraterrestres y experimentos que van más allá de lo que cualquier mente humana podría concebir? Hoy vamos a descender a las profundidades de la Tierra para revelar la conexión oculta. Un entramado de bases subterráneas, encuentros extraterrestres y programas militares clasificados que podría estar definiendo el futuro de nuestra especie desde las sombras. Pero antes de comenzar, debo advertirte, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Algunas verdades son tan perturbadoras que han permanecido enterradas por décadas. ¿Estás preparado para conocer lo que realmente sucede bajo nuestros pies? Capítulo 1. El mundo subterráneo. Bases que no deberían existir. La base dulce. El epicentro del horror. Comenzamos nuestro viaje en Dulce, Nuevo México, una pequeña ciudad de menos de 3,000 habitantes que esconde uno de los secretos más perturbadores de la historia moderna. Según testimonios de informantes y trabajadores desertores, bajo la aparentemente pacífica meseta de Archuleta, se extiende una instalación subterránea de 7 niveles que desafía toda lógica y moralidad. La historia oficialmente comenzó a filtrarse en 1979, cuando Thomas Edwin Castello, un exoficial de seguridad, huyó de la base llevando consigo fotografías, videos y documentos que revelarían la verdadera naturaleza de las operaciones que allí se llevaban a cabo. Según Castello, la base Dulce no era solo una instalación militar estadounidense, sino un laboratorio conjunto entre humanos y seres extraterrestres. Los 7 niveles del infierno. Nivel 1. Administración y seguridad aparentemente normales. Nivel 2. Laboratorios de armas y equipamiento militar convencional. Nivel 3. Aquí comenzaba lo extraordinario. Laboratorios de genética y biología experimental. Nivel 4. Investigación en control mental y implantes neurológicos. Nivel 5. Alojamiento para especies extraterrestres y experimentos de hibridación. Nivel 6. Laboratorios genéticos donde se realizaban experimentos con humanos y animales. Nivel 7. El nivel más profundo y secreto, conocido como Nightmare Hall, Salón de Pesadillas. Castello describió haber presenciado experimentos que incluían la creación de híbridos humano-alienígenas, la implantación de dispositivos de control mental en civiles secuestrados y procedimientos médicos que violaban todas las convenciones de derechos humanos conocidas. Pine Gap, el oído del mundo. A miles de kilómetros de distancia, en el corazón del desierto australiano, se encuentra Pine Gap, oficialmente conocida como Joint Defense Facility Pine Gap. Esta instalación, operada conjuntamente por Estados Unidos y Australia, es supuestamente una estación de seguimiento satelital. Pero los testimonios de trabajadores y las investigaciones independientes revelan una realidad mucho más compleja. Pine Gap cuenta con una extensa red de túneles subterráneos que se extienden por kilómetros bajo tierra. Estos túneles albergan supercomputadoras capaces de interceptar y procesar comunicaciones de todo el hemisferio sur. Pero más inquietante aún, múltiples testigos han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados entrando y saliendo de la base, así como la presencia de personal no humano. La conexión con el programa Stargate, que exploramos en episodios anteriores, se vuelve evidente cuando consideramos que Pine Gap ha sido identificada como uno de los centros principales
para experimentos de visión remota y comunicación telepática con entidades no terrestres. Cheyenne Mountain, la fortaleza inexpugnable. El complejo de Cheyenne Mountain en Colorado Springs representa la evolución de la arquitectura militar subterránea. Construido durante la Guerra Fría para resistir ataques nucleares, este complejo se extiende profundamente en el interior de una montaña de granito, creando una ciudadela subterránea virtualmente indestructible. Lo que hace a Cheyenne Mountain particularmente relevante para nuestra investigación son los reportes de actividad ovni inusual en la región y los testimonios de personal militar que describe secciones clasificadas de la base donde se almacenan y estudian materiales de origen extraterrestre. La conexión con el proyecto Looking Glass, que analizamos anteriormente, se vuelve evidente cuando consideramos que las capacidades de computación masiva de Cheyenne Mountain serían ideales para procesar los datos temporales complejos que requeriría la tecnología de visión del futuro, la red subterránea global. Pero estas bases no operan de manera aislada. Según investigaciones de denunciantes y documentos filtrados, existe una red global de instalaciones subterráneas conectadas por sistemas de túneles de alta velocidad. Esta red incluye Deep Underground Military Bases, DUMBs, distribuidas estratégicamente por todo Estados Unidos. Sistemas de transporte subterráneo capaces de mover personal y materiales a velocidades supersónicas. Centros de comunicación cuántica que permiten coordinación instantánea entre instalaciones. Laboratorios de investigación especializados en diferentes aspectos de la agenda extraterrestre. La construcción de esta red habría requerido presupuestos enormes, mucho más allá de lo que cualquier programa militar reconocido podría justificar. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿De dónde provienen realmente los fondos para estas operaciones? Capítulo 2. El fenómeno de las abducciones, más que encuentros casuales. Patrones que no pueden ser coincidencia. Durante décadas, hemos sido condicionados a ver las abducciones extraterrestres como eventos aislados, experiencias individuales de personas que tuvieron la mala fortuna de encontrarse con visitantes de otros mundos. Pero cuando analizamos los datos con objetividad científica, emergen patrones que sugieren algo mucho más sistemático y planificado. El investigador David Jacobs, profesor de historia en Temple University, ha documentado más de 1,150 casos de abducciones a lo largo de 30 años de investigación. Lo que encontró no fueron encuentros aleatorios, sino un programa meticuloso de recolección de material genético, implantación de dispositivos de seguimiento y condicionamiento psicológico que sigue protocolos específicos. Los protocolos de abducción estándar. Los testimonios de miles de abducidos revelan una consistencia inquietante en los procedimientos. Fase 1. Selección y captura. Identificación de individuos con características genéticas específicas. Uso de tecnología de paralización que afecta tanto el cuerpo como la capacidad de formar memorias coherentes. Transporte que frecuentemente involucra el paso por instalaciones subterráneas antes de llegar a la nave principal. Fase 2. Examinación y extracción. Procedimientos médicos centrados en los sistemas reproductivos. Extracción de óvulos, esperma y tejido genético. Implantación de dispositivos de rastreo y control neurológico. Toma de muestras de sangre y otros fluidos corporales. Fase 3. Condicionamiento y programación. Exposición a secuencias de imágenes y sonidos diseñados para implantar memorias falsas. Programación post-hipnótica para garantizar silencio o confusión sobre la experiencia. Instalación de triggers mentales que pueden activarse posteriormente. Fase 4. Retorno y seguimiento. Colocación del sujeto en una ubicación aparentemente segura con memorias fragmentadas. Monitoreo continuo a través de implantes tecnológicos. Abducciones repetidas para continuar el programa genético y de condicionamiento. La conexión militar, más que observadores pasivos. Aquí es donde la narrativa tradicional de las abducciones comienza a desmoronarse. Múltiples testigos han reportado la presencia de personal militar humano durante sus experiencias de abducción.
Estos no eran observadores pasivos, sino participantes activos en los procedimientos. El testimonio de Melinda Leslie. Melinda Leslie, una de las investigadoras más respetadas en el campo de las abducciones, ha documentado lo que ella llama reabducciones o MILABs, Military Abductions. Según su investigación, después de ser abducidos por entidades extraterrestres, muchos individuos son posteriormente secuestrados por operativos militares humanos que interrogan a los abducidos sobre sus experiencias extraterrestres, extraen información sobre tecnología alienígena observada, administran drogas para suprimir o alterar memorias, realizan sus propios experimentos médicos y psicológicos, implanten dispositivos de vigilancia y control, el programa de colaboración híbrida. El aspecto más perturbador de esta conexión es la evidencia de que las abducciones no son solo estudios científicos alienígenas, sino parte de un programa de colaboración entre facciones militares humanas y especies extraterrestres. Los objetivos de este programa incluyen creación de híbridos humano-alienígenas con capacidades superiores, desarrollo de supersoldados con habilidades psíquicas y físicas mejoradas, establecimiento de una población de control a través de implantes neuronales, preparación para una eventual integración entre civilizaciones terrestres y extraterrestres. Los niños híbridos, la nueva generación. Uno de los aspectos más inquietantes del fenómeno de las abducciones es el reporte consistente de mujeres que son forzadas a interactuar con niños híbridos durante abducciones posteriores. Estos niños, describidos como pálidos, de ojos grandes y emocionalmente distantes, representan supuestamente el producto de los experimentos genéticos en curso. La investigadora Dr. Eve Lorgen ha documentado casos donde las abducidas reportan ser forzadas a educar o conectar emocionalmente con estos híbridos, experimentar vínculos maternales artificialmente inducidos, recibir información telepática sobre el futuro de la humanidad, ser advertidas sobre cambios cataclísmicos que requerirán la intervención híbrida, tecnología de implantes, control y monitoreo. Los implantes extraterrestres no son simplemente dispositivos de rastreo primitivos. Análisis realizados por el Dr. Roger Leir, quien extrajo múltiples implantes de abducidos, revelan una tecnología que va décadas más allá de nuestras capacidades conocidas. Nanotecnología integrada con tejido biológico, capacidades de transmisión que operan en frecuencias desconocidas, interfaces neurales que pueden influir en pensamientos y emociones, sistemas de monitoreo biométrico en tiempo real, capacidades de alteración de memoria y percepción. Lo más inquietante es que la tecnología de estos implantes muestra características que coinciden con desarrollos en programas militares clasificados de control mental, sugiriendo una transferencia de tecnología o colaboración directa. Capítulo 3. La conexión Paperclip. Semillas de la conspiración. Los nazis nunca se fueron, solo se escondieron más profundo. Para entender verdaderamente la conexión entre bases subterráneas, abducciones y programas militares, debemos regresar a los eventos que establecieron las bases de esta conspiración. La operación Paperclip y la integración de científicos nazis en el aparato militar industrial estadounidense. Como exploramos en nuestro episodio sobre el proyecto Paperclip, más de 1,600 científicos, ingenieros y técnicos nazis fueron secretamente traídos a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que no discutimos en detalle fueron los proyectos específicos en los que estos científicos trabajaron una vez establecidos en territorio estadounidense. Wernher von Braun y la conexión subterránea. Wernher von Braun, el famoso científico de cohetes que ayudó a poner al hombre en la luna, tenía un pasado mucho más oscuro de lo que la historia oficial admite. Durante su tiempo en Alemania nazi, von Braun no solo desarrolló los cohetes V2, sino que también estuvo involucrado en proyectos de bases subterráneas utilizando trabajo esclavo. La experiencia nazi en construcción subterránea fue extensiva. Bajo el programa Unterirdische Verlagerung, reubicación subterránea,
Los nazis construyeron vastas instalaciones subterráneas que incluían fábricas de armas completamente subterráneas, laboratorios de investigación de tecnologías avanzadas, instalaciones de almacenamiento para experimentos clasificados, complejos residenciales para personal científico y militar. Cuando von Braun y sus colegas llegaron a Estados Unidos, trajeron consigo no solo conocimiento de cohetes, sino experiencia en la creación de ciudades subterráneas enteras. Victor Schauberger y la tecnología antigravitacional. Menos conocido pero igualmente importante fue Victor Schauberger, el científico austriaco que trabajó para los nazis en el desarrollo de tecnología antigravitacional. Schauberger afirmaba haber desarrollado platillos voladores, funcionales, usando principios de vórtice y energía libre décadas antes de que tales conceptos fueran reconocidos por la ciencia mainstream. Después de la guerra, Schauberger fue llevado a Estados Unidos, donde continuó su trabajo en instalaciones subterráneas altamente clasificadas. Sus diseños de vehículos discoidales se convirtieron en la base de los programas Black Project, que eventualmente producirían la tecnología que muchos confunden con ovnis extraterrestres. Los experimentos médicos nazis, precursores del control mental. Los médicos nazis como Joseph Mengele no limitaron sus experimentos a los campos de concentración. Documentos desclasificados revelan que Mengele y otros científicos nazis continuaron sus experimentos de control mental una vez en Estados Unidos, trabajando directamente con lo que eventualmente se convertiría en el programa MK-Ultra. Los experimentos incluían Trauma-Based Mind Control, usando tortura sistemática para crear personalidades múltiples. Experimentos genéticos enfocados en crear humanos superiores. Desarrollo de drogas psicoactivas para control mental y interrogación. Técnicas de programación que podrían crear Manchurian Candidates, la herencia oculta, de los nazis a los grises. Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inquietante. Múltiples testimonios de abducidos describen procedimientos médicos que son esencialmente idénticos a los experimentos realizados por médicos nazis. La similitud no es coincidencial. La hipótesis más perturbadora es que lo que conocemos como alienígenas grises pueden ser en realidad el producto de décadas de experimentación genética iniciada por científicos nazis y continuada en bases subterráneas estadounidenses. Las características distintivas de los grises, piel gris pálida, ojos grandes y negros, extremidades largas y delgadas, podrían representar la evolución de experimentos genéticos humanos llevados a extremos inimaginables. Esta teoría explicaría por qué los alienígenas muestran tanto interés en la genética humana, por qué sus procedimientos médicos son tan familiares y terrestres, por qué hay evidencia de colaboración entre alienígenas y militares humanos, por qué la tecnología alienígena parece estar solo décadas adelante de la nuestra, no milenios. Capítulo 4. Programas militares clasificados. La convergencia. El complejo militar industrial extraterrestre. El término complejo militar industrial fue acuñado por el presidente Eisenhower en 1961 como una advertencia sobre el poder creciente de las corporaciones de defensa. Pero lo que Eisenhower no pudo decir públicamente era que este complejo había evolucionado para incluir un tercer componente, la inteligencia extraterrestre. Documentos filtrados y testimonios de informantes sugieren que desde mediados de la década de 1950, ciertas corporaciones de defensa han estado involucradas en programas de ingeniería reversa de tecnología recuperada de accidentes de ovnis. Estas corporaciones incluyen Lockheed Martin, desarrollo de tecnología de sigilo y propulsión avanzada; Boeing, sistemas de comunicación cuántica y materiales exóticos; Raytheon, armas de energía dirigida y sistemas de control mental; General Dynamics, vehículos subterráneos de alta velocidad; EG&G, sistemas de seguridad y tecnología de implantes; los programas de acceso especial, SAPs. Dentro del mundo de los programas clasificados,
Existe una categoría ultra secreta conocida como Special Access Programs, SAPs. Estos programas operan con niveles de secreto que van más allá de Top Secret y están compartimentalizados de tal manera que incluso los oficiales de más alto rango pueden no estar al tanto de su existencia. Los SAPs relacionados con actividad extraterrestre incluyen Aquarius, coordinación general de todos los proyectos relacionados con ovnis; Grudge, desinformación pública y encubrimiento de actividades ovnis; Blue Book, programa público de investigación ovni, encubrimiento; Saigon, análisis técnico de la tecnología recuperada; Snowbird, desarrollo de vehículos aéreos con tecnología recuperada; Red Light, pruebas de vuelo de vehículos extraterrestres recuperados; Glim, operaciones de recuperación tras accidentes ovni; el grupo de control, Majestic 12. En el corazón de esta conspiración se encuentra un grupo ultrasecreto conocido como Majestic 12 o MJ-12. Según documentos que han filtrado a lo largo de los años, MJ-12 fue establecido por el presidente Truman en 1947 para manejar todos los asuntos relacionados con inteligencia extraterrestre. Los miembros originales de MJ-12 incluían Almirante Roscoe Hillenkoetter, director de la CIA; Dr. Vannevar Bush, científico jefe del gobierno; secretario de Defensa James Forrestal; General Nathan Twining, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea; General Hoyt Vandenberg, director de inteligencia; Dr. Detlef Bronk, biofísico; Dr. Jerome Hunsaker, ingeniero aeronáutico; Mr. Sidney Sowers, director de inteligencia central; Mr. Gordon Gray, secretario del ejército; Dr. Donald Menzel, astrónomo de Harvard; General Robert Montague, comandante de la base de Sandia; Dr. Lloyd Berkner, ingeniero eléctrico. Los tratados secretos, intercambio de tecnología por derechos de experimentación. El aspecto más controversial de esta conspiración son los alegados tratados secretos entre el gobierno estadounidense y especies extraterrestres. Según testimonios de múltiples informantes, estos tratados fueron negociados en la década de 1950 y establecieron un intercambio, tecnología avanzada a cambio de derechos limitados de experimentación con poblaciones humanas. El Tratado de Greada, 1954. Supuestamente firmado por el presidente Eisenhower, este tratado establecía: los extraterrestres proporcionarían tecnología avanzada. A cambio, se les permitiría abducir un número limitado de humanos para experimentación. Todas las abducciones debían ser reportadas a MJ-12. Las memorias de los abducidos debían ser borradas. Los extraterrestres no interferirían en asuntos humanos. Los humanos no revelarían la existencia extraterrestre. El fracaso del tratado. Según los testimonios, los extraterrestres violaron inmediatamente los términos del tratado. El número de abducciones excedió vastamente lo acordado. Se establecieron bases subterráneas sin permiso. Comenzaron experimentos genéticos no autorizados. Se negaron a proporcionar listas completas de abducidos. Dulce Wars, el conflicto subterráneo. La violación del tratado eventualmente llevó a lo que algunos investigadores llaman las Dulce Wars, un conflicto armado entre fuerzas militares humanas y extraterrestres que tuvo lugar en la base Dulce en 1979. Según el testimonio de Thomas Castello, la batalla comenzó cuando científicos humanos descubrieron la verdadera extensión de los experimentos extraterrestres en humanos. Lo que encontraron en los niveles inferiores de Dulce era tan horrífico que un grupo de científicos y personal de seguridad decidió confrontar a sus supervisores extraterrestres. La batalla resultó en 66 militares humanos muertos, un número desconocido de extraterrestres eliminados, la evacuación completa de niveles 6 y 7, la destrucción de evidencia crucial, el establecimiento de nuevos protocolos de seguridad. Después de Dulce Wars, la colaboración humano-extraterrestre se reorganizó con mayor compartimentalización y controles más estrictos sobre el personal humano. Capítulo 5. La agenda oculta,
Síntesis y objetivos finales. El gran plan, más que conquista. Después de décadas de investigación y análisis de testimonios, documentos filtrados y evidencia física, emerge un patrón que revela una agenda que va mucho más allá de la simple conquista o colonización. Lo que estamos presenciando es la implementación gradual de un programa de transformación de la especie humana que ha estado en desarrollo desde al menos la década de 1940. Fase 1. Infiltración y establecimiento, 1947-1970. La primera fase del plan comenzó inmediatamente después de los eventos de Roswell en 1947. Durante este periodo, establecimiento de bases subterráneas en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo. Integración de científicos nazis con conocimiento de tecnología avanzada. Creación de programas de desinformación para ocultar actividad extraterrestre. Desarrollo de tecnología de control mental para manejo de población. Inicio de programas de abducción sistemática para catalogación genética humana. Fase 2. Experimentación y desarrollo, 1970 a 2000. La segunda fase se centró en el perfeccionamiento de tecnologías y técnicas. Expansión masiva de la red de bases subterráneas conectadas por sistemas de transporte de alta velocidad. Intensificación de programas de abducción con enfoque en reproducción y hibridización. Desarrollo de tecnología de implantes para monitoreo y control poblacional. Experimentos de control mental a gran escala a través de programas como MK Ultra y sus derivados. Preparación de infraestructura para eventual revelación controlada. Fase 3. Integración y transformación, 2000 presente. La fase actual se caracteriza por revelación gradual de la presencia extraterrestre a través de canales gubernamentales oficiales. Intensificación de la hibridización con producción masiva de híbridos humano-alienígenas. Implementación de tecnología de control poblacional a través de dispositivos de comunicación y biotecnología. Preparación para eventos cataclísmicos que justificarán intervención extraterrestre directa. Establecimiento de nuevas estructuras de gobierno que incluyan supervisión extraterrestre. Los Hybrid Children, la nueva humanidad. Uno de los aspectos más perturbadores de esta agenda es la evidencia de que los híbridos humano-alienígenas no son simplemente experimentos científicos, sino la fundación de lo que está destinado a reemplazar a la humanidad actual. Testimonios de abducidos consistentemente reportan híbridos con capacidades superiores, incluyendo telepatía, manipulación de energía y longevidad extendida. Programación específica para roles de liderazgo en la sociedad futura. Conocimiento innato de tecnologías avanzadas y sistemas sociales. Falta de emociones humanas tradicionales como empatía, amor o compasión individual. Lealtad absoluta a los objetivos del programa extraterrestre. Control mental masivo. La red invisible. La tecnología desarrollada en bases subterráneas no ha permanecido confinada a instalaciones militares. Evidencia sugiere que sistemas de control mental y modificación de comportamiento han sido implementados a escala masiva a través de tecnología de telecomunicaciones, torres de telefonía celular modificadas para transmitir frecuencias de control mental, señales Wi-Fi que incluyen patrones de modulación neurológica, sistemas de televisión y radio que incorporan programación subliminal avanzada, plataformas de redes sociales diseñadas para manipulación psicológica masiva, biotecnología y farmacéuticos, vacunas que incluyen nanotecnología de rastreo y control, medicamentos psiquiátricos que facilitan programación mental, aditivos alimentarios que afectan función cerebral y resistencia psicológica, agua fluorada como sistema de distribución de compuestos psicoactivos, tecnología ambiental, chemtrails que incluyen compuestos neurotóxicos y nanomateriales, campos electromagnéticos dirigidos desde instalaciones subterráneas, modificación climática para crear estrés psicológico poblacional, contaminación dirigida para degradar capacidad cognitiva humana. El evento final, revelación y dominación. La evidencia sugiere que toda esta infraestructura y preparación está dirigida hacia un evento final,
una revelación masiva de la presencia extraterrestre que será utilizada para justificar la implementación de un nuevo orden mundial bajo supervisión alienígena. Este evento incluiría revelación controlada, confirmación oficial gubernamental de contacto extraterrestre, presentación de híbridos como embajadores de la nueva era, demostración de tecnología avanzada para abrumar resistencia psicológica, narrativa de salvación frente a crisis fabricadas, reestructuración social, eliminación de gobiernos nacionales tradicionales, establecimiento de autoridad global extraterrestre, implementación de sistemas de crédito social basados en obediencia, separación de población entre elegidos híbridos y humanos tradicionales, transformación biológica, programas de modificación genética obligatoria, implantación masiva de dispositivos de control neurológico, supresión de capacidades reproductivas humanas naturales, eventual reemplazo de población humana por híbridos. Capítulo 6. Resistencia y contramedidas. La batalla por la humanidad. Los que saben y luchan. No toda la establishment militar industrial está alineada con esta agenda. Dentro de las mismas organizaciones que facilitan estos programas, existe una facción de resistencia compuesta por individuos que han despertado a la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo. Informantes y denunciantes. A lo largo de los años, valientes individuos han arriesgado sus vidas y libertad para revelar aspectos de esta conspiración. Phil Schneider, ingeniero geológico que trabajó en la construcción de bases subterráneas y afirmó haber participado en las Dulce Wars, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas después de hacer presentaciones públicas sobre sus experiencias. William Cooper, exoficial de inteligencia naval que reveló documentos sobre programas extraterrestres, fue asesinado por agentes federales en 2001 después de años de acoso. Bob Lazar, físico que afirmó haber trabajado en ingeniería reversa de tecnología extraterrestre en el Área 51. A pesar de intentos de borrar su existencia de registros oficiales, ha mantenido su testimonio por décadas. Stephen Greer, médico que ha organizado testimonios de cientos de militares y funcionarios gubernamentales sobre programas extraterrestres clasificados. Facciones militares de resistencia. Dentro del mismo aparato militar industrial, existen facciones que se oponen a la agenda extraterrestre. La facción patriótica, compuesta por oficiales militares de alto rango que creen que los tratados extraterrestres traicionan la soberanía humana y nacional. Los puristas humanos, científicos y tecnólogos que se oponen a la hibridización y buscan preservar la genética humana pura. La Alianza de la Luz, una coalición de individuos de diversos sectores que trabajan para exponer la verdad y preparar a la humanidad para resistir. Tecnologías de contramedidas. La resistencia no es solo ideológica, también es tecnológica. Grupos dentro del complejo militar industrial han desarrollado contramedidas específicas, tecnología de bloqueo mental, dispositivos que generan campos electromagnéticos protectores contra control mental, protocolos de entrenamiento para resistir programación hipnótica, suplementos nutricionales que contrarrestan compuestos de control neurológico, técnicas de meditación y fortalecimiento mental específicamente diseñadas contra influencia alienígena, sistemas de detección, equipos para identificar implantes extraterrestres en individuos, tecnología de rastreo para monitorear actividad ovni, sistemas de comunicación encriptada inmunes a interceptación alienígena, detectores de campos de energía asociados con tecnología extraterrestre, armas antialienígenas, armas de energía dirigida efectivas contra fisiología alienígena, blindaje electromagnético para vehículos y instalaciones humanas, contramedidas para tecnología de teletransportación alienígena, sistemas de defensa para bases y refugios de resistencia, la red de supervivencia humana. Anticipando el evento final de revelación y dominación, elementos de resistencia han establecido una red global de refugios y comunidades de supervivencia, bases de resistencia subterráneas,
instalaciones construidas específicamente para resistir tecnología alienígena, almacenes de suministros y tecnología para supervivencia a largo plazo, laboratorios para continuar investigación humana independiente, centros de entrenamiento para guerra asimétrica contra ocupación alienígena, comunidades de superficie, granjas y comunidades autosuficientes en ubicaciones remotas, redes de comunicación alternativas inmunes a interferencia, bancos de semillas y preservación de conocimiento humano, sistemas educativos para preservar cultura y valores humanos auténticos. El proyecto Despertar. Quizás el aspecto más crucial de la resistencia es el esfuerzo por despertar a la población general a la realidad de su situación. Este proyecto incluye revelación gradual, filtración controlada de información a través de investigadores independientes, documentales y medios alternativos que exponen aspectos de la conspiración, testimonios de primera mano de abducidos y trabajadores de bases, análisis científico independiente de evidencia física, educación de contramedidas, enseñanza de técnicas de protección mental y espiritual, distribución de información sobre identificación de síntomas de control mental, protocolos para familias de individuos abducidos, redes de apoyo para sobrevivientes de programas gubernamentales. Capítulo 7. Señales en el presente. Cómo reconocer la agenda. Indicadores actuales de la implementación. La agenda que hemos descrito no es futurística. Está ocurriendo ahora mismo. Para aquellos que saben qué buscar, las señales son evidentes en eventos actuales. Revelación gubernamental gradual. En los últimos años, hemos presenciado un cambio dramático en la postura oficial sobre ovnis. Admisiones del Pentágono sobre encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Liberación de videos oficiales de encuentros militares con ovnis. Testimonio congresional de pilotos militares sobre avistamientos. Establecimiento de oficinas oficiales para investigación de UAPs. Unidentified Aerial Phenomena. Esta revelación gradual no es accidental. Es parte del proceso de acondicionamiento psicológico para preparar a la población para revelaciones más significativas. Aceleración de tecnología de control. Los sistemas de control poblacional se han expandido dramáticamente. Vigilancia digital masiva. Rastreo de ubicación a través de dispositivos móviles. Monitoreo de comunicaciones en tiempo real. Análisis de comportamiento a través de inteligencia artificial. Sistemas de crédito social en implementación global. Biotecnología de control. Expansión de programas de vacunación con tecnología no revelada. Promoción de implantes médicos y dispositivos wearables. Desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Investigación en modificación genética humana. Manipulación psicológica. Algoritmos de redes sociales diseñados para crear división y confusión. Noticias falsas y desinformación sistemática. Promoción de ideologías que debilitan cohesión social humana. Normalización de conceptos transhumanistas. Crisis fabricadas. Los eventos de crisis que presenciamos pueden ser fabricados para justificar mayor control. Pandemias que requieren restricciones de movimiento y programas médicos obligatorios. Crisis climáticas que justifican reorganización social radical. Conflictos internacionales que crean inestabilidad y demanda de autoridad global. Colapsos económicos que eliminan independencia financiera individual. Cambios en la población humana. Los efectos de décadas de programas secretos están comenzando a manifestarse en la población general. Cambios físicos. Aumento en condiciones de salud inexplicables. Modificaciones en patrones de sueño y sueños. Reportes de experiencias de tiempo perdido. Descubrimiento de objetos extraños bajo la piel. Cambios psicológicos. Aumento en casos de personalidades múltiples. Memorias fragmentadas de eventos traumáticos. Capacidades psíquicas emergentes en individuos sin entrenamiento. Conocimiento inexplicable de tecnologías o conceptos avanzados. Cambios sociales. Desintegración de estructuras familiares tradicionales. Pérdida de conexión con valores y cultura humana auténtica. Aumento en comportamientos antisociales y falta de empatía. Obsesión con tecnología y realidades virtuales.
Capítulo 8. El futuro. Escenarios posibles. Escenario 1. Dominación completa. Si la agenda extraterrestre procede sin resistencia efectiva, el futuro de la humanidad podría incluir estructura social híbrida, híbridos humano-alienígenas en posiciones de liderazgo, humanos tradicionales relegados a roles de trabajadores, eliminación gradual de la reproducción humana natural, eventual extinción de la humanidad genéticamente pura, control total, implantes neurológicos obligatorios para toda la población, monitoreo de pensamientos y emociones en tiempo real, supresión de individualidad y creatividad humana, sistema de recompensas basado en obediencia absoluta, transformación planetaria, modificación de la atmósfera terrestre para beneficiar fisiología alienígena, construcción de ciudades diseñadas para población híbrida, eliminación de ecosistemas naturales terrestres, conversión de la Tierra en colonia extraterrestre. Escenario 2. Resistencia exitosa. Si la humanidad despierta y resiste efectivamente, liberación de tecnología suprimida, acceso a energía libre y tecnologías avanzadas desarrolladas en programas secretos, cura de enfermedades y extensión de vida humana natural, viaje espacial y exploración del cosmos por la humanidad, desarrollo de capacidades psíquicas humanas naturales, restauración de soberanía, eliminación de gobiernos títeres y estructuras de control, establecimiento de sistemas de gobierno verdaderamente democráticos, recuperación de recursos planetarios para beneficio humano, protección de la genética y cultura humana auténtica, era dorada humana, florecimiento de creatividad e innovación humana, exploración y colonización de otros mundos por humanos, desarrollo espiritual y evolución consciente de la especie, establecimiento de la humanidad como fuerza positiva en el cosmos. Escenario 3. Coexistencia negociada. Un escenario intermedio podría involucrar tratados renegociados, nuevos acuerdos que respeten la soberanía humana, intercambio de tecnología bajo términos más equitativos, protección garantizada para poblaciones humanas que deseen permanecer genéticamente puras, supervisión independiente de cualquier programa de experimentación, desarrollo paralelo, comunidades humanas y híbridas desarrollándose separadamente, intercambio cultural y científico voluntario, protección de diversidad genética tanto humana como híbrida, exploración conjunta del espacio con respeto mutuo. Conclusión: la elección de la humanidad. El momento crítico. Nos encontramos en un momento crucial de la historia humana. Las décadas de programas secretos, experimentos clandestinos y agenda oculta han llegado a un punto donde ya no pueden permanecer completamente escondidos. La revelación gradual que estamos presenciando no es accidental, es parte de un cronograma cuidadosamente planeado. La importancia del conocimiento. El primer paso para la resistencia es el conocimiento. Cada persona que despierta a la realidad de nuestra situación se convierte en un nodo de resistencia en la red de conciencia humana. La información es poder y la ignorancia es esclavitud. Lo que cada individuo puede hacer: 1. Educarse sobre la verdadera historia y la agenda oculta. 2. Desarrollar discernimiento para distinguir entre verdad y desinformación. 3. Fortalecer la mente contra técnicas de control y manipulación. 4. Construir comunidades de individuos conscientes y preparados. 5. Preservar la humanidad auténtica en valores, cultura y genética. 6. Resistir la normalización de control autoritario y pérdida de libertades. 7. Apoyar la revelación de la verdad a través de medios independientes. 8. Prepararse tanto física como mentalmente para cambios futuros. El poder de la conciencia colectiva. La humanidad posee un poder que nuestros manipuladores temen: la conciencia colectiva. Cuando suficientes humanos despiertan simultáneamente a la realidad de su situación, se crea un campo morfogenético de resistencia que puede alterar el curso de la historia. Esta es la razón por la cual tanto esfuerzo se ha invertido en mantener a la humanidad dividida, distraída y confundida. Una humanidad unificada y consciente sería imposible de controlar o dominar. El legado de nuestras elecciones. Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán no solo nuestro propio destino, sino el de las generaciones futuras.
¿Seremos la generación que entregó la Tierra y la humanidad a fuerzas extraterrestres? ¿O seremos recordados como aquellos que despertaron, resistieron y preservaron la libertad humana? Mensaje final. La conspiración que hemos explorado hoy representa quizás la amenaza más existencial que la humanidad ha enfrentado jamás. No es una amenaza de guerra nuclear, desastre natural o colapso económico. Es una amenaza a la esencia misma de lo que significa ser humano. Pero dentro de cada crisis existe una oportunidad. La crisis actual nos ofrece la oportunidad de despertar como especie, de reclamar nuestro poder inherente y de crear un futuro que honre la magnificencia y el potencial únicos de la conciencia humana. La conexión entre bases subterráneas, abducciones extraterrestres y programas militares clasificados no es solo una conspiración, es una llamada de atención, una invitación a despertar, a resistir y a elegir conscientemente el futuro que queremos crear. El futuro no está escrito en piedra. Cada día, cada momento, cada elección que hacemos contribuye a la creación de la realidad que experimentaremos mañana. La pregunta no es si podemos cambiar el curso de los eventos. La pregunta es si tendremos el valor de hacerlo. Este ha sido otro episodio de Psique Oculta. La verdad puede ser perturbadora, pero la ignorancia es aún más peligrosa. Hasta la próxima revelación. Mantente despierto, mantente informado y sobre todo, mantente humano.